esta posición del propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sorprendido mucho, toda vez que ha pedido o ha amenazado más bien con demandar penalmente a quien lo investigue desde el punto de vista periodístico y a quien difunda información que al señor rector pues no le gusta. Me parece que un total despropósito de quien tendría que ser, con su ejemplo y también con su discurso, pues un garante de los derechos a saber, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. El rector Enrique Graue sostuvo que la UNAM defiende, dice él, el derecho humano a la información, la libre expresión y que la censura siempre será contraria a la esencia de la universidad. Esto lo dijo hace algunas semanas, pero al parecer inmediatamente cambió de opinión. Ahora amenaza con demandar penalmente a los periodistas que han revelado parte de su patrimonio y estilo de vida con cargo al erario, así como el presunto uso irregular de recursos públicos en la máxima casa de estudios. Este tipo de hostigamiento, conocido como judicialización del trabajo periodístico, es inhibitorio de forma generalizada. Manda el mensaje de que cualquier medio y comunicador que se atreva a indagar esos temas enfrentará las mismas consecuencias. Con ello, José Reyes, el funcionario universitario, limita la rendición de cuentas y exhibe el doble rasero de la institución. Puede usted, audiencia, leer este análisis que publica Nancy Flores en www.contralinea.com.mx sobre este tema, José Reyes, que hemos ya señalado, pues este despropósito del propio rector para incluso amenazar con denuncias penales a quien lo investigue. Así es, Sósimo, algo grave, tomando en consideración del personaje de quien lanza estas acusaciones abiertas, incluso a través de un comunicado de la Rectoría de la UNAM, en virtud de que se trata precisamente del rector de la máxima casa de estudios, la universidad más importante de América Latina y la que se ubica dentro de los 10 principales del rating de universidades del mundo. Es decir, un rector que se ostenta como librepensador, que acepta la crítica y que en la universidad precisamente permea la pluralidad, la cátedra, la libertad de cátedra, así como pues la tolerancia. Sucede que él no es en este caso ejemplo de todo ello, en virtud de que una vez que se tocan sus intereses personales, pues salta la liebre y pretende ocultarse precisamente en derroteros que no van precisamente con su carácter de máxima autoridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. De tal manera que a la hora de ejercer el derecho humano a la información y a la libre expresión, para el rector pues hay un doble rasero en la UNAM. Como en ningún otro tema, las autoridades de esta máxima casa de estudios alegaron que tienen el derecho a publicar el expediente de investigación en contra, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel Moza, investigada por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, y reprobaron las suspensiones otorgadas por distintos juzgados a favor de la afectada, las cuales calificaron como censura. No obstante, esa narrativa de garantizar el derecho a saber y promover la rendición de cuentas se esfumó cuando el investigado fue el rector Enrique Luis Graue Wichers por el manejo del presupuesto público. Este tema es a todas luces de interés nacional, porque se trata del dinero del erario. Tan solo en 2023, la universidad cuenta con un presupuesto de 52,728 millones de pesos, de los cuales 47,659 millones provienen del gobierno federal, es decir, poco más del 90%, y 5,069 millones de ingresos autogenerados. Así es, José Reyes, como decíamos, destaca este caso en el que hay que recordar que también este año hay renovación de este cargo de rector en la Universidad Nacional Autónoma de México y todo indica, José Reyes, que se elegirá al rector como se ha elegido pues prácticamente ya desde el siglo pasado. Es decir, no hay ningún tipo de cambio mientras hay aires de renovación en otras instancias de la propia vida pública del país
resulta que la UNAM pues prácticamente mantiene los mismos mecanismos, los grupos se fortalecen, aquellos que tienen el control de la universidad se fortalecen, y si en alguna vez tuvieron algún tipo de disputas, pues ahora cierran filas entre ellos para que no lleguen aires democratizantes a la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Lo decimos, José Reyes, porque hemos en Contralínea realizado varios reportajes prácticamente desde la fundación de este medio de comunicación, donde se ha dado cuenta de los grupos que controlan la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de ellos es precisamente el llamado de los médicos, cuyo jefe, o entre comillas, por llamarlo de alguna manera, líder moral, es José Narro, y hay que señalar que también a este grupo pertenecen personajes incluso como Juan Ramón de la Fuente, y que han estado gobernando la propia universidad ya desde hace tiempo, y personajes a veces, en el caso del rector de la UNAM, pues con un desempeño, podríamos decirlo que accidentado, no tanto por acciones que hubieran ocurrido de movilizaciones estudiantiles, etcétera, sino por su propio manejo político. Lo vimos con desparpajo, tratando de incidir en la decisión que tuviera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para señalar quién sería la persona que ocupara la presidencia de o la titularidad de este poder de la Unión, el Poder Judicial. Vimos allá a la UNAM prestándose a intervenir en esta designación política, y la hemos visto en otro tipo de actitudes también, tratando de intervenir en política, cerrando filas con el PAN, con el PRI, con el Partido de la Revolución Democrática, para decirlo rápido, con Alianza Va por México. Entonces, pues hemos visto precisamente a la UNAM con desparpajo en la persona del propio rector, y pues ahora enojándose porque hay quienes se han dado cuenta la manera en que se gastan los recursos allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar, José Reyes, que precisamente el rector está a la cabeza de alrededor de 85 funcionarios conocidos como la casta dorada de la UNAM, que son los que más ganan en esta institución, y que hacen un contraste realmente indignante cuando se les compara con lo que ganan los académicos, los que realmente sostienen la primera función sustantiva de la universidad, que es la educación. La mayoría de los profesores, con precariedad laboral, con inseguridad laboral, ganan pues entre 5,000 y 10,000 pesos al mes, mientras estos funcionarios pues se dan la vida, que han documentado estas investigaciones periodísticas, decíamos las actuales que tienen lugar, y también las que Contralínea en su momento ha desarrollado. En ese sentido, Sósimo, en efecto, la máxima casa de estudio es refugio de funcionarios públicos que, una vez que dejan su cargo, pues regresan a la academia, sin importar que a veces su trayectoria como servidores públicos no haya sido la más idónea y la que más haya servido a la comunidad. En el caso que nos ocupa, ya decíamos el contexto del caso de Yasmín Esquivel en la UNAM, ha afirmado que está comprometida con la transparencia. Sin embargo, Grauje Winchers no tuvo ningún reparo al intentar amedrentar a los reporteros Mario Maldonado y Ricardo Sevilla, a los que podría demandar penalmente en los próximos días, lo que implica una amenaza de cárcel. Y todo porque revelaron parte de su patrimonio y el estilo de vida que lleva a costa del erario, así como el presunto uso irregular de recursos públicos. Con esta amenaza, de acuerdo con la nota que publica Nancy Flores, el funcionario universitario está promoviendo una censura generalizada a la prensa, pues, como se sabe, para el trabajo periodístico, la judicialización tiene carácter inhibitorio. Manda el mensaje de que cualquier medio y comunicador que se atreva a indagar esos temas enfrentará las mismas consecuencias. Esta cuestión es importante reconocer que, además de la posibilidad de que el Poder Judicial falle en contra de los reporteros y con ello lleguen a perder la libertad o el patrimonio, atender una demanda implica una merma económica para ellos, porque hay que contratar abogados. Aunado a ello, el insistir a tribunales, a lo que a lo largo del proceso judicial distraen de su labor periodística. Sin embargo, no solo se trata de eso. En el fondo, la amenaza del rector viola el derecho humano a la información que tiene la sociedad y limita la rendición de cuentas sobre el ejercicio del dinero público. La UNAM
y por tanto las autoridades son sujetos obligados a informar. Así, lo menos que debería estar haciendo el máximo representante de la UNAM es explicar tanto a la comunidad universitaria como al pueblo en general si su evolución patrimonial y sus gastos son acordes con sus ingresos, en vez de censurar las informaciones periodísticas. Sósimo. Pues así es, José Reyes, recordar este punto en el que tratar de judicializar el trabajo periodístico atenta contra el propio derecho a la información, quienes son objeto de esta persecución de carácter judicial, y lo decimos pues por la experiencia que Contralínea ha tenido en este sentido. Recordar, José Reyes, que Contralínea ha sido el medio con mayor número de demandas en los últimos tiempos en el periodismo mexicano, precisamente porque personajes como, en este caso, Enrique Grauer, pero otros que vienen, por ejemplo, de los poderes fácticos del poder empresarial, pues sienten que son intocables, no quieren ser tocados para nada, investigados para nada, y entonces empiezan a entablar una serie de demandas. Y decíamos, pues no solamente esto incide pues en que sí puede haber una inhibición para el trabajo de investigación de los periodistas, sino que también les implica destinar recursos, tanto económicos como de tiempo, para enfrentar este tipo de denuncias, de demandas que le distrae a los periodistas de su labor sustantiva, que es precisamente el periodismo. Entonces, se trata de una práctica que decíamos muy lamentable, que ahora amenace con ella precisamente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el propio rector tendría que tener claridad en que, como cualquier servidor público, está sujeto al escrutinio público. Es un servidor público, es un funcionario, y que no confunda la autonomía con la impunidad. Se deben de acostumbrar también, José Reyes, los funcionarios de la UNAM y de las demás universidades públicas, que tienen que rendir cuentas. Que viva la autonomía, por supuesto, que viva la autonomía en todas las instituciones de educación superior, pero al mismo tiempo que viva también la rendición de cuentas, y que no utilicen la autonomía como pretexto para enquistarse ahí en el poder, como esta casta dorada que por tanto tiempo ha controlado la UNAM, y que tampoco la tomen de pretexto para que no sean siquiera requeridos por investigaciones periodísticas. Ya ni siquiera estamos hablando de investigaciones que también tendrían que llevar la propia autoridad correspondiente ante este tipo de evidencias. Y también, José Reyes, siempre pues me gusta hacer esta aclaración en el sentido de que cuando hablamos de estos funcionarios de la UNAM, hablamos de ellos precisamente, de los funcionarios. Otra parte es la universidad en los otros sectores, estudiantil y académico, y de los trabajadores, porque vaya que ahí sí hay pluralidad, vaya que ahí sí hay crítica, hay estudiantes, hay profesores y profesoras, y también trabajadores con un espíritu muy crítico, como siempre debiera ser la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto que nada o muy poco tienen que ver con estos funcionarios llamados de la casta dorada. Así es, Osimo, eso habla de que también la universidad requiere de una profunda reforma interna, cuya trayectoria debe estar a cargo precisamente de los sectores estudiantil, académicos y de los trabajadores, considerando pues que la autonomía da para eso. Sin embargo, ha sido secuestrada por una serie de funcionarios que de lo único que ven en la universidad es la forma de ganar, por ejemplo, más que el presidente de la República. El rector actual, Enrique Grauer, gana 150,867 pesos mensuales. Eso bruto, sin tomar en cuenta todas las prestaciones que percibe del erario público. Incluso en esta polémica contra el columnista del Universal, Mario Humberto Maldonado Padilla, lo ha acusado de que, ante este conjunto de falsedades, textualmente dijo que al hacer a mi prestigio y amenazas a mi familia, me reservo el derecho de demandar penalmente al señor Mario Humberto Maldonado Padilla, autor de esos infundios. Es decir, algo que verdaderamente es vergonzante, que acaso sus áreas de comunicación no tienen siquiera la mínima capacidad, ya no digamos de asesoría, sino de orientación para el manejo de este tipo de temas, considerando que en México existe
la libertad de expresión consagrada en el artículo 6º constitucional. Habla pues de una actitud pues prepotente, autoritaria, que no debía caber en un funcionario pues que en sus manos tiene o de la cual depende prácticamente la vida de 350,000 personas que son las que acuden cotidianamente a la máxima casa de estudios. Veremos pues en qué acaba este altercado y estos exabruptos del rector en contra de periodistas, pues por el solo hecho de haber investigado parte de pues de sus ingresos y de su forma de vida personal, precisamente con recursos de la universidad más importante del país.